Hola, mi nombre es Angélica Hernández y les voy a presentar los ácidos nucleicos. Bueno, el ácido nucleico es un tipo de polímero que se encarga de portar toda la información celular que da origen a las diferentes características hereditarias que tienen los seres vivos, que contienen la información necesaria para determinar las funciones de las proteínas que son consideradas como vitales. La clasificación: existen dos tipos de ácidos nucleicos importantes: es el ácido desoxirribonucleico o el ADN, que es un tipo de polímero que resulta ser esencial para la vida. Se encuentra en el interior de las células. Y el virus es un tipo de proteína compleja en cuyo interior se almacena toda la información de tipo genética de un determinado individuo. También se encuentran las instrucciones necesarias para las proteínas que conforman el organismo. Pueden sintetizarse de forma correcta. Esta además está formada por unidades básicas, las cuales se conocen como el nombre de genes y son las responsables de la transmisión hereditaria. Todos los ADN son diferentes y únicos y su contenido es fundamental para la vida. El ácido ribonucleico: este ácido nucleico fundamental para la vida, pues tiene la función de sintetizar las proteínas y trasladar la herencia genética de un individuo a otro. Está localizado en la parte interna de las células, tanto de los seres procariotas como eucariotas. Su descubrimiento fue de suma importancia para la vida, pues por medio de este se estudió y surgió la tesis sobre el origen de la vida. Existen además tres tipos diferentes de ácido ribonucleico: es el mensajero, el de la transferencia y el rinosómico. Bueno, su estructura. Antes de conocer la estructura de los ácidos nucleicos, es importante saber la biomolécula. Se clasifica en dos grandes grupos de ácido, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Y cada uno de estos componentes forman parte de la clasificación de los ácidos nucleicos. Están formados y estructurados de una forma diferente. Por parte, es importante hacer mención que este ácido está compuesto por la unión de monómeros, los cuales son conocidos como el nombre de nucleótidos. Estos nucleótidos se forman a partir de la unión de una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, que vendrían siendo la misma forma en la que están estructurados los ácidos. La estructura fundamental con la que se encuentran los ácidos nucleicos se basa en la secuencia ordenada de la nucleótidos, los cuales se encuentran compuestos por una pentosa, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada. Los nucleótidos tienen y se unen por medio de un enlace, la cual se conoce con el nombre de fosfodiéster. Y de esta manera logran formar una serie de cadenas polinucleítidas, las cuales a su vez dan forma al esqueleto de los ácidos. Las bases nitrogenadas son aquellas que contienen la información genética. Se caracterizan por ser aromáticas y planas, lo cual es fundamental en la estructura del ácido. Dentro de un grupo se encuentran las purinas y las priminidas. Por parte de las purinas pueden ser guanida o puede ser anenida, mientras que las pirimidas son insolubles en el agua y pueden ser timida, citosina y uracilo. Las pentosas son monoeucáridos que contienen en su molécula 5 carbonos, y dentro de este grupo se encuentra la ribosa y la desoxirribosa. El grupo sulfato es una molécula que se encuentra formada por un átomo de fósforo, el único A4 de oxígeno. Este es muy importante para los ácidos nucleicos, ya que se encarga de originar sus cargas negativas y proporcionarles las cualidades de ácidos que presentan. Ahora que ya sabemos cómo es la estructura general de los ácidos, es bueno simplificarlo y conocer cómo están estructurados el ADN y el ARN. Y bueno, la estructura del ADN está compuesta con los ácidos nucleicos. El ADN está encargado de llevar toda la información necesaria, como ya lo dijimos, para dirigir la síntesis de proteínas, así como almacenar y transferir la información genética.
Su estructura se encuentra formada por un par de cadenas de nucleótidos, los cuales están enrolladas en espiral y la unidad una a otra por enlaces, dando lugar a la estructura de doble hélice. Las bases nitrogenadas del ADN. Las bases nitrogenadas del ADN son las siguientes: dos purinas, adenina, que es la A, y guanina, que es la G. La aspirimina, timida y citosina. La pentosa, por su parte, el ADN presenta la siguiente pentosa, que es desoxirribonosa, que es un azúcar modificado, esto puesto que no tiene un átomo de oxígeno. La estructura del ARN. En los ácidos nucleicos, el ARN está encargado de controlar las etapas inmediatas de la síntesis proteica y ayuda al ADN a transferir toda la información hacia los compartimentos celulares. Por otra parte, es importante resaltar que el ARN está estructurado por una cadena sencilla de nucleótidos y presenta las siguientes bases nitrogenadas y pentosas. En las bases, el ARN cuenta con las siguientes bases nitrogenadas, que son dos purinas, adenina, y la guanina, dos pirimidas, citosina y uracilo. En la pentosa, asimismo presenta la siguiente pentosa, que es un tipo de azúcar relativo, la ribosa, que es un tipo de azúcar relativamente normal, ya que tiene como átomo de oxígeno unido a cada átomo de carbono. Como se pudo observar, tanto en la estructura del ADN y la ARN son muy particulares y se diferencian una de la otra, porque esto por eso es que conocerlas resultan de gran importancia. Bueno, la fórmula, como fórmula, todos los ácidos nucleicos se encuentran formados por el hidrógeno, carbono, oxígeno, fósforo y nitrógeno. En cuanto a su fórmula química, debe tener presente que los ácidos nucleicos están formados por monómeros nucleótidos y cada uno de ellos está compuesto por un grupo de 5 elementos. Las fórmulas químicas dependen entonces del grupo de ácido nucleico. Tanto el ARN como el ADN, el grupo fosfato, tienen una misma forma, pero existen algunas diferencias en las bases nitrogenadas y las moléculas de azúcar. Los 5 elementos necesarios para construir la cadena de ácido nucleico son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Bueno, en los grupos funcionales, los compuestos que se forman cuando se unen los átomos de carbono son átomos de oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Determinan gran parte de las propiedades de las moléculas que poseen, son conocidos como grupos funcionales. Por la gran capacidad de la combinación y de las excepcionales propiedades que tiene el carbono, actualmente se conocen más de 6 millones de compuestos orgánicos. Dentro de estos se encuentran los diferentes grupos funcionales, los cuales presentan las propiedades y particulares que determinan su comportamiento. Una carga parcial se representa como la letra griega delta, seguida del tipo de carga eléctrica, quedando como delta positivo o delta negativo. El signo negativo corresponde al átomo que se atrae más fuerte los electrones del enlace y el signo positivo le corresponde al átomo que se atrae menos cuando las moléculas polares se encuentran cerca de otra. Estas se atraen entre sí a través de las fuerzas de atracción. La polaridad es una característica de gran número de moléculas orgánicas con las proteínas y los ácidos nucleicos que les permiten interaccionar con otras moléculas y con el agua, que también por esta molécula polar. Por ejemplo, la orientación de los grupos químicos polares C con doble enlace O y NH son las bases de los ácidos nucleicos que permiten el establecimiento de los puentes de hidrógeno con los que las cadenas de DNA se mantienen unidas. Bueno, aquí podemos observar que las moléculas orgánicas tienen el oxígeno y los átomos de este elemento forman uno o dos enlaces con el carbono, estableciendo así los grupos de hidrógeno y de carbonilo. En el caso de haber un grupo de carbonilo y un grupo de hidróxido en la misma molécula, pueden llegar a reaccionar y a formar un anillo como glucosa en los grupos de hidroxilo de esta molécula de la glucosa son altamente polares, por lo que estas sustancias se disuelven en el agua.
El grupo funcional amino se forma por la unión de carbono y de hidrógeno para formar los compuestos conocidos como nitrogenados. En su unión pueden formar un enlace simple, doble o un triple. La importancia de estos compuestos nitrogenados es que se encuentran en los aminoácidos, moléculas que son las pequeñas que forman parte de las proteínas. Cada aminoácido contiene un grupo funcional, amino y carboxilo en los extremos. Cuando el grupo amino y el aminoácido reaccionan con un grupo carboxilo de otro, se origina un enlace que es fundamental para la formación de las proteínas. Otro elemento presente en los compuestos orgánicos es el fósforo. Sus átomos son muy importantes en los ácidos nucleicos, pero se unen directamente con el carbono debido a que forma parte de un grupo funcional llamado el grupo fosfato. La nomenclatura. Para la nomenclatura de los ácidos nucleicos se utiliza comúnmente la identificación de cada uno de los nucleótidos. 3 letras mayúsculas. La primera letra corresponderá a la base nitrogenada, la cual se contiene el nucleótido. La segunda letra será responsable de indicar si es un mono, di o trifosfato. La tercera letra llevará el inicial del grupo fosfato, y para ello se utiliza la letra P. Por lo último, en el caso de los desoxirribonucleicos, se deberá anteponer una letra D minúscula antes de las 3 letras. También pueden ser nombrados colocando la palabra ácido al inicio para luego colocar el nombre de la base nitrogenada y así por último la terminación ilico. Aunque el tipo de nomenclatura ya es considerado como antigua, pues no permite observar la cantidad de fosfatos que están presentes en el nucleótido. Para terminar la función en su organismo, los usos funcionales que tienen los ácidos nucleicos están estrechamente ligados con el almacenamiento y con el traspaso de información genética en un organismo vivo a otro. Estos se encargan de poder codificar toda la información de una célula que puede necesitar para la fabricación de proteínas, trabajar activamente en las células recopilando y almacenando todo tipo de información que se encargan de duplicar el ADN, así como de expresar los mensajes genéticos. Y esto sería todo.